Queridos estudiantes, muy buenos días. En esta mañana nuevamente enlazándonos por este medio, ahora con el tema sobre la Tierra, nuestra planeta Tierra y sus movimientos. Y creo que la semana pasada ustedes ya me enviaron, ¿no? ¿Cuáles serán los movimientos de la Tierra, que es la traslación y rotación y traslación y muchos más? Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo pues de nuestra clase. Muy bien, entonces empezamos a desarrollar nuestra clase. Muy bien, la Tierra. Dice, es el único planeta conocido que alberga vida y se ubica en el tercer lugar en cuanto a la distancia del Sol. Y dentro del sistema planetario solar, el cual se localiza dentro de la Vía Láctea en uno de los brazos, ¿no? Aquí en uno de los brazos, ¿no? Llamado Orión. Entonces, en uno de estos brazos llamado Orión de la Vía Láctea está ubicado pues nuestro planeta Tierra. ¿Cuáles serán las características de la Tierra? O sea, ¿por qué se caracteriza nuestra Tierra? Muy bien, las características más importantes dice, es el quinto en tamaño del sistema planetario solar, o sea, el quinto en tamaño, o sea, de acuerdo al tamaño, ¿no? Sabemos que primero está Júpiter, entonces quinto en tamaño del sistema planetario solar. Tercero, desde el Sol, y acá se ubica en el tercer lugar. Se muestra de color azul, como podemos observar aquí. Posee un solo satélite llamado Selene o Luna. Aquí está. El gas más abundante en el sistema planetario solar, en el planeta, nuestra planeta Tierra, es el nitrógeno, oxígeno, etc. Son los gases más pesados. Y es el más denso del sistema planetario solar. Ubicación de la Tierra. Muy bien, nuestro planeta Tierra dice que es uno de los planetas que forma parte del sistema planetario solar. Ahí está, que forma el sistema planetario solar y que a su vez pertenece a la galaxia de la Vía Láctea. La Tierra es uno de los planetas interiores y ocupa el tercer lugar dentro del sistema planetario solar. Y es el quinto por su tamaño y es su único satélite. Se le constituye, como hemos mencionado, la Luna en sus características, ¿no? Muy bien. Forma de la Tierra. Muy bien, ¿cómo es la forma de la Tierra? Muy bien, tiene varias formas, pero el único es esferogeoidal, ¿no? Presenta una forma esferogeoidal, no es el más perfecto. Está ligado, ¿no? Está ligeramente achatada, acá, achatada en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Y ensanchada en el ecuador terrestre. La circunferencia de la Tierra en el Ecuador, ¿no? La circunferencia de la Tierra en el Ecuador es de 67 kilómetros, mayor que la circunferencia, ¿no? Circunferencia polar. Entonces tenemos, por ejemplo, las famosas dimensiones. Esto es la línea ecuatorial. ¿Cuánto tiene, por ejemplo, el diámetro polar? El diámetro ecuatorial es de 12.756 kilómetros. Es más, ¿no? Es más largo. En cambio, el diámetro polar tiene aproximadamente, ¿cuánto? 12.714 kilómetros. Es menor. Entonces, este es mayor, la línea ecuatorial, de acuerdo a su diámetro ecuatorial, es mayor y el diámetro polar es menor. Causas de la forma de la Tierra. Entonces, ¿cuáles son las causas que van a? Estamos hablando de la gravedad,
de la Tierra. La primera causa es la gravedad de la Tierra, ¿no? Las fuerzas centrífugas, ¿no? O centrípetas. Entonces acá está. Muy bien, el movimiento de rotación. Y también la plasticidad de la corteza, de su corteza terrestre. Las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas. O sea, las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas que van a dar qué cosa, por ejemplo, a la formación de las cordilleras, mesetas, etc. Y, por ejemplo, las exógenas, estamos hablando de estos movimientos donde que van a formar todo tipo de erosiones, ¿no? Erosión kárstica, erosión fluvial, erosión glacial, etc. Bien. Principales formas de la Tierra. ¿Cuáles son las principales formas de la Tierra? Hemos dicho que la más perfecta, la forma más perfecta sería esferogeoidal, ¿no? Cuando hablamos de esferogeoidal, la forma más ideal para asignar a la Tierra sería la forma de la Tierra. Entonces, otra forma sería elipsoide en revolución, como podemos observar acá, ¿no? Elipsoide en revolución, propuesta por Isaac Newton al determinar que la rotación produciría fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, que deformaría la Tierra. Bien, entonces eso sería elipsoide. Pasamos a la otra forma, geoide, ¿no? Ahí está, geoide. ¿Qué dice acerca de la forma geoide de nuestra Tierra? Es la forma convencional que determina un límite medio entre elevaciones y depresiones. Estamos hablando de las montañas y de las lagunas. Depresiones referidas por una línea de proyección del nivel marino que pasa por debajo de los continentes. O sea, la parte de acá, las elevaciones, son las grandes cordilleras o montañas, y mientras que las depresiones son los mares, o lagos, o las lagunas, o los océanos. Esas son las depresiones. Muy bien, o sea, estamos hablando de las fosas, o sea, depresiones son las fosas, y las elevaciones son las montañas o cordilleras. Bien. Prueba de su forma, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas de su forma? Dice la forma de los demás astros, como podemos observar acá, sombra terrestre sobre la luna, las imágenes espaciales, etcétera, ¿no? Esas serían las pruebas de la forma, ¿no?, de nuestro planeta Tierra. ¿Cuáles son las consecuencias de la Tierra? Las consecuencias de la Tierra, estamos hablando la desigual caída de los rayos solares. Acá, por ejemplo, la desigualdad, la desigual caída de los rayos solares. No caen igual, por ejemplo, en el Polo Norte, ¿no?, y así. En la parte, no, la zona, por ejemplo, de los trópicos y así. No caen por igual, ¿no? Generación de las zonas térmicas, como podemos observar acá. Cuando hablamos de las zonas térmicas, estamos hablando de clima, ¿no? Por ejemplo, en la parte alta, en la parte polar, son zonas frías, templadas, cálidas, templadas, frías y así. Desigual peso de los cuerpos según su ubicación, ¿no? El desigual peso de los cuerpos según su ubicación. Forma como aparecen, ¿no?, o desaparecen los barcos. También dice el no poder observar a otras personas en el extremo terrestre. Cuando hablamos, por ejemplo, desigual peso de compuestos según su ubicación, ¿no? O sea, la forma de la gravedad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la forma como aparecen o desaparecen los barcos al alejarse o al acercarse sobre cuando uno está observando, ¿no?, de un observador. Movimientos de la Tierra. Estos movimientos ustedes desarrollaron, simplemente estamos repasando. Movimientos de la Tierra. Dice que los movimientos de la Tierra son dos los más importantes: el movimiento de rotación y el movimiento de traslación.
En caso del movimiento de rotación, dice que la Tierra, acá está, la Tierra realiza sobre su propio eje, como podemos observar aquí. Bien, ahí está el eje terrestre. Dice su dirección es de oeste a este, ¿no? De oeste a este. La velocidad es de 28 kilómetros por minuto. Y el tiempo de duración de darnos es, acá le he puesto 24 horas, 56 minutos con 4 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Tarda 24 horas o un día en completar la rotación. Este es el polo norte y este es el polo sur. Bien. Consecuencias del movimiento de rotación. O sea, ¿cuáles son las consecuencias del movimiento de rotación? Uno sería la sucesión de los días y las noches. Cuando hablamos de la sucesión de los días y las noches, estamos hablando, por ejemplo, en todo movimiento, o sea, en todo movimiento, la mitad de la Tierra es iluminada, como podemos observar, ¿no? Acá iluminada, si vamos girando, acá otra, ¿no? Este día y este noche. En este lado, este vuelve día y este vuelve noche. O sea, una dice, la mitad de la Tierra es iluminada por el sol y la otra mitad permanece bajo la sombra, o sea, bajo la umbra, ¿no? El hemisferio, o sea, el hemisferio iluminado está de día y el hemisferio opuesto está de noche. Si la Tierra fuera inmóvil, un hemisferio siempre permanecería, ¿no? Permanecería para toda la vida de día y el otro hemisferio no permanecería de noche para toda la vida. Imagínense. Por ejemplo, la alternancia de día, o sea, del día y la noche, tienen manifestaciones importantes en la vida orgánica de la Tierra. Pues el día es un periodo no solo de iluminación y calentamiento, sino también de trabajo, ¿no? Donde que el hombre va desarrollando todas sus actividades. Mientras la noche es de enfriamiento y de descanso. Cuando llega la noche, nosotros empezamos a descansar. Ahí está. Entonces, eso es la sucesión de los días y las noches. Muy bien. Segunda consecuencia del movimiento de rotación. Por ejemplo, el achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial. Como podemos, por ejemplo, el achatamiento polar en ambos lados, ¿no? Tanto en el polo norte como en el polo sur. Y el ensanchamiento ecuatorial es en el medio, acá como podemos ver, porque acá dice, la Tierra tiene forma de un geoide. Entonces, achatamiento en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Bien, entonces, eso sería, por ejemplo, ¿qué genera todo esto? Por ejemplo, el abultamiento de la Tierra en el ensanchamiento de la Tierra en el Ecuador y su achatamiento, bueno, por los polos, es una consecuencia de la fuerza centrífuga desarrollada por la Tierra en su rotación, o sea, gracias a la gravedad, lo cual actúa sobre los materiales que forman nuestro planeta. En algunos planetas, como por ejemplo Júpiter, la rotación es más rápida y así sucesivamente, ¿no? La otra consecuencia del movimiento de rotación es los puntos cardinales y la orientación. Si la Tierra fuera una esfera inmóvil, no podríamos determinar los puntos cardinales que hacen posible la orientación. O sea, no podríamos que hacer el norte, este, sur, ¿no? Por ejemplo, el norte y el sur existen porque son los extremos del eje terrestre. ¿En torno a cuál gira la Tierra? ¿No? O sea, acá está, el polo norte y el polo sur. Esos son los extremos. Y este es el intermedio, ¿no? Son los intermedios. Entonces, esos son los puntos cardinales y la orientación. El movimiento aparente de los astros. O sea, el movimiento aparente de los astros.
Ya vivimos, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, en el movimiento de los astros, en torno a la Tierra no existe realmente, o sea, no hay movimiento. O sea, por ejemplo, cuando hay movimiento es constante, o sea, no lo sentimos, sino que su apariencia se origina en el movimiento de rotación de nuestro planeta, ¿ya? O sea, el movimiento es constante. La desviación de los cuerpos en su caída desde grandes alturas. Estamos hablando de la fuerza de la grave, ¿no? De los puntos cardinales, ¿no? El este, el oeste, supuestamente que el sol sale, se oculta, etc., ¿no? Entonces, estos cuerpos, por ejemplo, de la gran altura, la rotación terrestre hace que los cuerpos, al caer desde grandes alturas, se desvíen. La desviación de los cuerpos al caer desde grandes alturas hacia el este es debido a la dirección de la rotación de oeste a este. El efecto Coriolis. El denominado efecto de Coriolis tiene relación con el movimiento libre de un cuerpo que se mueve en la superficie terrestre, que presentan tendencias a desviarse hacia la derecha de su trayectoria rectilínea en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, a causa del movimiento de rotación. Por ejemplo, este efecto tiene influencia sobre los vientos y las corrientes marinas, como por ejemplo el color fosforescente, ¿no? Recorrido del efecto Coriolis. Uno por ejemplo, tanto para el norte, para el sur, ¿no? Para el otro lado, etc. Y el color rojo recorrido sin el efecto de Coriolis, por ejemplo, directamente, ¿no? En cambio, para el este, para el oeste y así sucesivamente se genera el efecto de Coriolis. ¿Gracias a qué? Gracias a los vientos y a las corrientes marinas. Acá, por ejemplo, estamos observando, ¿no? Activación del campo magnético terrestre. La activación del campo magnético terrestre, el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Permite la producción de un campo magnético general y potente, ya que las masas internas también se mueven, pero a diferentes velocidades. Una porción fluida, o sea, el núcleo líquido, circula sobre un núcleo sólido, o sea, que es metálico, produciendo fricciones y por ello, ¿no? Por ello se genera electricidad, como por ejemplo, como un campo magnético que protege a la Tierra de los vientos solares, ¿no? Esto es el eje, por ejemplo, este es el eje polar magnético, ¿no? En esta parte es el eje polar magnético, y esto, por ejemplo, es el eje, por ejemplo, el polo norte magnético, ¿no? Y así. Y esto sería en el medio el ecuador, ¿no? Terrestre, que va girando la Tierra de oeste a este. O sea, este es el campo electromagnético de la Tierra que se va activando por efecto de la rotación, ¿ya? Acá está, por ejemplo. El otro movimiento de la Tierra es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación. Entonces dice que el movimiento de traslación se genera por ejemplo, que se realiza alrededor del Sol. Acá está. Es el Sol y va girando, pues, ¿no? Nuestro planeta Tierra. ¿En sentido qué? En sentido antihorario. Su órbita es elíptica. Su velocidad es 365 días. Su distancia es afelio cuando está más lejos, perihelio cuando está cerca. Su inclinación del eje terrestre es de 23 grados con 27 minutos. Consecuencias del movimiento de traslación. La primera consecuencia son las estaciones del año. ¿Y cuáles son las estaciones del año? Estamos hablando de los extremos, que es, por ejemplo, verano, invierno o invierno-verano. Y los intermedios son primavera, otoño o otoño-primavera, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué son las estaciones?
Son las diferentes posiciones, ¿no? Son las diferentes posiciones de la Tierra en el transcurso del año. ¿En relación, en qué? En relación del Sol. ¿Cuáles son las causas? Las causas serían el movimiento de traslación, la inclinación del eje terrestre y la forma de la Tierra. Entonces, ¿cuáles son las clases? Ya mencionamos. Por ejemplo, los extremos, las estaciones extremos son estos. Invierno, verano. Y los intermedios, que es ¿no? la línea de los polos a polos, los intermedios son otoño y primavera. Acá está, ¿no? Acá está, por ejemplo, los extremos del planeta Tierra. Muy bien, los movimientos astronómicos. ¿Qué son los movimientos astronómicos? Estamos hablando de que de las estaciones, los solsticios y los equinoccios. Entonces, ¿qué son los solsticios, por ejemplo? Los solsticios son verano e invierno. O sea, solsticios de verano, solsticios de invierno. Se denomina así cuando los rayos solares caen perpendicularmente a uno de los trópicos, ¿no? El día tiene diferente duración que la noche. Por ejemplo, empieza el 29 de, por ejemplo, empieza el 21 de junio, acá, por ejemplo, acá está, el 21 de junio, solsticio de verano, en el hemisferio norte. Y, por ejemplo, acá, ¿no? 21 de junio, solsticio de verano en el hemisferio norte. Y mientras en el hemisferio sur es solsticio ¿de qué sería? Solsticio de invierno. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos, ¿qué cosa? En invierno. Mientras en la parte norte del hemisferio norte están ya de verano. El 22, por ejemplo, acá, el 22 de diciembre, solsticio de invierno para el hemisferio norte y para el hemisferio sur sería solsticio de verano. O sea, nosotros en diciembre estamos en verano, ellos están en invierno. Entonces, ¿qué son los equinoccios ahora? Los equinoccios son el otoño y la primavera. Se denomina así cuando los rayos solares caen perpendicularmente a la línea ecuatorial. Todos los rayos solares caen a la línea ecuatorial. El día tiene igual duración que la noche, ¿no? O sea, el día dura igual que la noche. Por ejemplo, el 23 de septiembre, o sea, el 23 de septiembre, equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur sería equinoccio de primavera. Y el 21 de marzo sería equinoccio de primavera para hemisferio norte. Y para nosotros, el 21 de marzo sería equinoccio de otoño para el hemisferio sur. Y así van cambiando, ¿no? Entonces, esos son los solsticios, los equinoccios. Es lo mismo, son las estaciones, si no tiene como otro nombre los movimientos astronómicos. Muy bien. Otra consecuencia del movimiento de rotación sería, pues, por ejemplo, el cambio aparente del tamaño del Sol en el curso del año. O sea, el cambio aparente del tamaño del Sol en el curso del año. Esto, por ejemplo, al encontrarse la Tierra más cerca del Sol, se le denomina, ¿qué cosa? Perihelio. Esta estrella parece tener mayores dimensiones. Cuando la Tierra se aleja, se le denomina afelio, o sea, el disco solar parece ser menor, y así. Ese es el cambio aparente, ¿no? El otro, por ejemplo, el cambio de la bóveda celeste en el curso del año. Gracias al movimiento de traslación de la Tierra, a lo largo de los meses se pueden observar diferentes constelaciones zodiacales, ¿no? Diferentes fondos que podemos observar.
Otro es, por ejemplo, las zonas térmicas. Acá, por ejemplo, podemos observar. Estas zonas térmicas, ¿no? Estas zonas térmicas están denominadas por la traslación de la Tierra, la inclinación del eje terrestre y la forma de nuestro planeta. La temperatura es más elevada, no es más elevada en el ecuador terrestre, por eso es de la zona cálida, pero disminuye a medida que nos acercamos a los polos, ¿no? O sea, estas diferencias en la distribución del calor solar han dado origen a diversas zonas térmicas que son ¿no? Por ejemplo, son zonas tórridas, zonas tropicales, zonas templadas, zonas glaciares y así. Por ejemplo, la zona tórrida o tropical está, por ejemplo, es la zona, por ejemplo, ¿dónde voy a encontrar? En los trópicos de Cáncer, acá, en los trópicos de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y así. Las zonas templadas son de temperatura media y están limitadas por los trópicos, como hemos mencionado, y los círculos polares, pues, son las zonas, ¿no? Por ejemplo, acá, las zonas más frías, ¿no? Siempre en los polos son las zonas más frías. En los trópicos son zonas templadas y en la parte línea ecuatorial son más cálidas. Entonces, eso sería, por ejemplo, los diferentes tipos de, por ejemplo, de las zonas térmicas. Hay otras más, como por ejemplo la distribución desigual de la luz, ¿se acuerdan? En el calor, la distinta duración del día y la noche, las diferentes épocas del año y así sucesivamente. Entonces, eso sería pues nuestra pequeña exposición de nuestro tema acerca del movimiento de traslación, del movimiento de rotación de nuestro planeta Tierra, que nuestro planeta Tierra que siempre debemos cuidar, ¿no? Porque es nuestra madre Tierra. Muy bien, chicos, entonces, hasta aquí ha terminado pues nuestra exposición. Queridos estudiantes, cuídense, bendiciones. Esta semana no hay tarea porque ya vienen los exámenes, ¿no? Y entonces, habían 2 tareas, esas son solamente 2 tareas, lo voy a considerar.